Al Centro Astrológico Aztlán. Hoy vamos a retomar una serie que habíamos comenzado acerca del significado profundo de las casas astrológicas. Venimos haciendo un recorrido que habíamos comenzado hablando de la casa 1 y la casa 2 y hoy vamos a dar continuación a la casa 3 desde el punto de vista de la astrología humanista. En general vemos que las casas se interpretan muchas veces en un nivel acerca de qué eventos o qué situaciones de la vida nos presentan, pero nos interesa contarte con esta serie qué aprendizajes profundos a nivel de los aprendizajes psicológicos, los aprendizajes espirituales que también realizamos los seres humanos en la escuela de la vida. Hay dos experiencias fundamentales y en esta serie venimos desarrollando y desplegando en qué consisten esas experiencias para que vos, por supuesto con tu carta natal, puedas comprobar y confirmar cuáles son tus formas naturales de vivir los 12 campos de la vida, que es lo que representan las 12 casas. Así que, si tenés tu carta natal, te propongo que la tengas en la mano, la busques para poder ver qué planetas tenés en la casa 3 o en qué signo está tu casa 3. Y si no, como siempre, te recomendamos que hagas tu carta natal con un astrólogo o una astróloga de confianza para que puedas conocer más acerca de tu personalidad y tu destino. Vamos a presentar ahora los títulos de nuestro canal y ya comenzamos con los significados de la casa 3. Ya volvemos. Muy bien. ¿En qué consiste entonces el significado de la casa 3? Y tener en cuenta que, como vemos acá en la imagen, ¿no?, las 12 casas forman parte de una totalidad y de hecho el significado de las 12 casas se extrae, ¿no?, es análogo al significado de los 12 signos. ¿Sí? El 12 es un número importante, es un número arquetípico que nos habla del tiempo y de las experiencias en el tiempo. Entonces, para entender los significados de la casa 3, es importante que tengamos en cuenta que viene de una continuidad de lo que fue la casa 1 y la casa 2. Pero primero vamos a hablar un poco de los significados tradicionales, ¿no? Con qué se asocia en general a la casa 3. Análoga, como quizás sepas, al tercer signo, que es el signo de Géminis, que es un signo de aire, que es un signo mutable, y justamente la energía mutable tiene que ver con el cambio, con el movimiento, y nos vamos a encontrar acá con un tema muy importante en la casa 3, que son los movimientos a nivel físico o a nivel mental. A nivel físico, por eso se le asocia con una casa de desplazamientos, de viajes, puntualmente viajes cortos. Y a nivel mental, ¿qué es el movimiento mental? El aprender y el transmitir ideas, por eso es la casa de la comunicación, es la casa de los estudios, y es la casa de la mentalidad concreta. Es la casa de nuestra mentalidad diaria, aplicada a los temas cotidianos. Luego vamos a ver que la casa 9, que es su opuesto complementario, ya nos habla de la mente abstracta. Ya vamos a estar en otra área, en otra dimensión de la experiencia. Por eso en casa 3 nos vamos a encontrar en general con nuestras capacidades o dificultades para la comunicación, para el aprendizaje. Y algo muy importante también es que la casa 3, al ser una casa de aire, nos pone en relación a lo social. En la casa 3 es donde nos encontramos con nuestro medio ambiente inmediato, formado por ¿quiénes? Aquellas personas que al momento del nacer, que es el ascendente, el yo, el que se expresa, son las que, por el karma que tenemos, por el momento en el que nacemos y el aprendizaje que necesitamos hacer, ya aparecen en nuestro medio ambiente. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, nuestros parientes, fundamentalmente nuestros hermanos, porque vamos a ver que luego padre y madre forman parte de experiencias diferentes, casa 4, casa 10, ya hablaremos de eso después. Nuestros vecinos, por ejemplo, están en nuestro medio ambiente inmediato, ¿no? Son relaciones que no elegimos nosotros, sino que nos son dadas justamente por nuestro nacimiento. También lo van a hacer, por ejemplo, los compañeros de colegio o los colegas, ¿no? Los conocidos en general que tenemos. De todo eso nos habla nuestro medio ambiente, nuestro entorno, y la casa 3 nos va a mostrar puntualmente cómo es nuestra forma de adaptarnos o no a ese entorno. Por eso hablamos como título del video de adaptación o rebeldía. Adaptación a las costumbres, a lo que viene haciendo nuestra tradición, y eso se nos manifiesta en el entorno, que es el medio ambiente inmediato, lo social en acción, o si rechazamos eso. Y esto va a tener que ver mucho con poder realizar nuestra individualidad que viene representada por nuestro ascendente y por toda la carta natal. Con esto ya me voy metiendo entonces en los significados más profundos de la casa 3,
Como te decía, esto tenerlo en cuenta para entender el significado a lo largo de todo el video, que la casa 3 viene después de la 1 y la 2. Y de hecho es el resultado, es la integración. 1 más 2 de hecho nos da 3. ¿Qué es lo que estamos integrando? Estamos integrando nuestra visión individual, que es el ascendente, la casa 1, y lo adquirido. Lo adquirido lo encontrábamos en la casa 2 como significado de nuestras posesiones, no solo en lo material, sino también en lo psicológico. Los hábitos, por ejemplo, que heredamos como parte de nuestra tradición familiar o social, los encontramos también en la casa 2. Y todo esto se pone en tela de juicio, lo vemos manifestado en la casa 3. ¿Cómo nos adaptamos desde nuestra individualidad a esos hábitos adquiridos? Y esto a veces puede presentar un conflicto. Entonces, a veces la casa 3 nos va a mostrar, por ejemplo, si a nosotros nos resultan nuestros ambientes de una forma más hostil, donde nos es más difícil adaptarnos a las exigencias o a cómo los demás reaccionan ante nuestra búsqueda de expresar nuestra individualidad, o si es un área de la vida más fluida para nosotros. Todo esto va a depender obviamente de tu ascendente, principalmente, que de eso va a hacer que tengas la casa 3 en un signo particular, y luego hay que ver si hay planetas, y si hay planetas, qué tipo de aspectos reciben estos planetas. Y cuando no hay planetas en una casa, no es que esa casa no funciona, atención, sino que se analiza el signo y el regente de ese signo. Hemos hecho videos en el canal que te recomiendo en caso que no tengas planetas en esta casa, donde vas a poder también indagar en cómo interpretarla. Sigamos un poquito entonces en los significados profundos de la casa 3. Decíamos, el tipo de entorno entonces con el que nos encontramos en la vida, de una forma un poco impuesta por nuestro karma, por nuestro nacimiento, pero que justamente es lo que necesitamos para desarrollarnos. Atención, porque a veces una persona, dependiendo cómo está su casa 3, puede sentirse limitado por su entorno, por las reacciones de su entorno, pero esto qué aprendizaje lo puede llevar a realizar. Y decimos puede, depende de lo que uno haga, de la conciencia que vayamos desarrollando y del conocimiento que tengamos. Por eso, conocer la carta natal nos pone en una ventaja ante poder desarrollarnos en la vida. Si yo me siento limitada por mi ambiente, por ejemplo, eso me puede llevar a desarrollar una fuerza en mi carácter para superar las pruebas diarias, para volverme más segura y definirme en lo que realmente soy, que eso va a ser la casa 1, que es el ascendente, que es nuestra originalidad, nuestra individualidad. Allí entonces nos encontramos con esta necesidad de adaptarnos o de rechazar nuestro medio ambiente, o cómo adaptarnos conscientemente, sin que eso implique una pérdida de nuestra identidad o un conflicto, una confrontación. Por eso la casa 3 nos muestra nuestra mejor manera de unirnos al entorno, pero a su vez demostrarnos como individuos, no quedar en una adaptación pasiva a las modas colectivas, a los condicionamientos. Ten en cuenta, te mencionaba que esta es la casa de la educación, entonces también muchas veces la educación funciona como un condicionante para nosotros. Cuestionar lo que aprendemos, por ejemplo, sería un uso creativo de la casa 3 en este caso. Esto obviamente va a depender de todo el conjunto de la carta natal y nos vamos a encontrar en principio con 3 opciones de cómo puede funcionar una casa 3. La primera de ellas sería este caso. La persona se somete al entorno, acepta pasivamente lo que el condicionamiento le ofrece o en algunos casos se siente inferior a su entorno. Por eso hace esta adaptación mecánica, donde no pone nada en duda, no cuestiona nada y sigue las modas en una forma mecánica, como un robot ante lo que el entorno le propone. En otros casos nos encontramos, y todo esto depende de la carta, pero también depende de la conciencia que estemos desarrollando. Atención, por eso recordá que una carta natal se puede interpretar en varios niveles. Un nivel es donde funciono de forma masificada, otro nivel es donde funciono ya realizando una individuación, donde funciono queriendo tomar conciencia y usar mi energía en otro nivel. Entonces también podemos encontrarnos con casos donde la persona lucha contra los efectos del ambiente, contra los impactos de la vida, para poder realizar su aprendizaje y no perderse en la adaptación mecánica a las modas. Y en otros casos hay otra variante, donde también la persona, a través del desarrollo de cierta astucia e inteligencia, que vamos a ver que representa la casa 3, se vuelve más bien dominante de su medio ambiente. Algunos planetas pueden favorecer esto, lo cual sea una adaptación consciente a poder vincularme con los demás para
obtener, ¿no? Ciertas facilidades, o volverme un oportunista también, que eso sería otro aspecto de la casa 3, porque es la casa de las relaciones, es la primer casa de aire. Entonces todo ese plano del vínculo está basado por detrás en obtener una ventaja personal, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo yo esté usando esa energía, que eso no desfavorezca a otros, por ejemplo, ¿no? Entonces acá nos encontramos con esa necesidad de expresar, es la casa de la expresión, ¿no? A través del intelecto, de la comunicación. Por eso expresar mi manera de relacionarme, expresar mis opiniones, puede ser muy importante para aquellos que tengan destacada este área de la vida, ¿no? Aprender a través de una experiencia práctica. Acordate que la casa 3 me pone en contacto con los temas cotidianos. Y en esta adaptación al entorno y a los demás, se vuelve muy importante el lenguaje, ¿sí? La comunicación, los estudios, al estudiar, al investigar, al aprender, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando nuestra individualidad a través de lo que asimilamos de aprendizaje. ¿Y qué es lo que aprendemos? Todos los tesoros colectivos de la humanidad, de la civilización, que eso lo representaba la casa 2. Así que el estudio de la casa 3, el indagar, el investigar, el aprender conocimientos, el aprender idiomas, por ejemplo, que es otro tema que se asocia a esta casa, me permite conectarme con lo que es la humanidad misma, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Dan Rudyard habla, un gran astrólogo de la tradición de la astrología humanista, habla de que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las necesidades del entorno. Y eso implica tener un conocimiento, un saber, pero después un saber hacer. No es solamente acumular información, el arquetipo, la esencia de la casa 3, sino que es lo que nos permite en la vida práctica ser uno mismo, ser nosotros mismos, que esto viene dado, ¿no? Desde el ascendente. Acordate que las casas, las 12 casas astrológicas son del ascendente, se obtienen a partir del ascendente, y en este saber hacer nos encontramos con el conocimiento aplicado. Una de las sombras de la casa 3 y de lo que representa la inteligencia humana es lo que hoy llamamos el intelectualismo o el racionalismo, ¿no? Donde la persona puede aparentemente tener muchos conocimientos, puede tener mucha facilidad para el conectar y asociar conocimientos y personas y pareciera, ¿no? Que es muy versada en el tema sobre el que habla, incluso si es profesor, profesora, ¿no? Temas que también se asocian a esta casa. Pero después hay que ver si esos conocimientos son aplicados, ¿no? Si no nos quedamos en la pura teoría, lo que llamamos el racionalismo y la superficialidad, ¿no? Esto va a depender de muchos factores, toda la carta natal, la conciencia de cada individuo. Y para meternos ya en el detalle, ¿no? Vamos a ver cuáles son los planetas o cómo influencian, ¿no? Los planetas en la casa 3, porque según los planetas que haya en esta casa, es la función de nuestra mente o el cómo tenemos que adaptarnos al entorno, ¿no? Qué energía usar para adaptarnos y para desarrollar nuestro pensamiento. ¡Qué atención! La casa 3 en general no se le da mucha importancia, se pone más el énfasis en otro tipo de casas, como la 2, la de las posesiones, o muchas veces la casa 7, que es la de las relaciones, de la pareja, o incluso la casa 9, los viajes, ¿no? Y viajes largos al extranjero, ¿no? Después vamos a ver, pero a la casa 3 muchas veces no se le da la suficiente importancia que tiene, y desde la astrología humanista es una casa muy importante, más importante de lo que se cree, porque es la casa del pensamiento, de la mentalidad cotidiana, de la mentalidad concreta. Y detrás de cada acción que hacemos en la vida hay un pensamiento, ¿sí? La energía en nuestra vida está dirigida por el pensamiento. Eso es lo que nos hace ser seres humanos, a diferencia del reino de vida animal, donde no hay una conciencia del análisis, de la reflexión. Por lo tanto, es muy importante la casa 3, cómo estamos usando nuestra conciencia humana. Para eso vamos a ver entonces, según los planetas que hay ahí y cómo los estemos usando, si nuestra casa 3 funciona acercándonos a realizar nuestra individualidad, aquello que somos en potencia en la casa 1, o si funciona en una instancia que puede ser transformada, por eso el uso de la astrología para el autoconocimiento, si funcionamos más bien como víctimas de las circunstancias, ¿no? Del condicionamiento de la época en la que nacemos, que eso viene a representar un aspecto negativo de esta casa, ¿no? La adaptación completamente mecánica al entorno. Vamos a ir viendo entonces ahora planeta por planeta, empezando por el Sol, y también vamos a hablar de los nodos en la casa 3. Si tengo el Sol en la casa 3, ¿no? El Sol donde está me muestra dónde busco desarrollarme, dónde busco brillar, dónde busco expresar todo mi potencial. Acá nos
trae una energía de una necesidad de adaptarnos de forma creativa al ambiente. Si hay un dominio, por ejemplo, de la casa 1 por sobre lo que representa la casa 2, que son las dos que conforman la experiencia, como te decía al principio, de la casa 3, puede haber un acento en la independencia personal. Acá sería uno de los casos donde la persona puede tender más bien a dominar su entorno que ser dominada por el entorno. A través de ideas, a través del conocimiento que tenga, ¿no? La persona tiende a influir y busca crearse y crear en el entorno. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Que no se conviertan los defectos del Sol en la astrología cuando está tenso. No genera un excesivo orgullo, una idea de nosotros mismos sobredimensionada. Y acá este orgullo puede venir por el tema del intelecto, de los conocimientos que tenga, asociándolo a la casa 3. Pero positivamente, un Sol en la casa 2 da mucha energía para, por ejemplo, la investigación, científica incluso, el análisis, analizar mi vida, las experiencias, dar un sentido más profundo a las cosas que haga, ¿no? Y todo esto va a tener que ver con el estudio, con el aprendizaje, con la comunicación. Ahora puede haber casos donde predomina más el significado de la casa 2, que es la tradición, ¿no? Lo que viene del pasado, de la tradición social o familiar, donde eso es más expresado en forma mecánica por la persona, ¿no? Es una expresión de las tendencias de la cultura pasada. También esto daría importancia a la relación con el medio ambiente, con hermanos, con sus conocidos, ¿no? Sería una experiencia muy importante para la persona con un Sol en la casa 3. ¿Qué pasa con la Luna en la casa 3? Bueno, la Luna tiene que ver, siempre explicamos que la Luna muestra, es uno de los factores que muestra cómo nos adaptamos a la vida, porque tiene que ver con las reacciones emocionales. Así que con la Luna en casa 3 la persona se vuelve muy adaptable a las exigencias, a las circunstancias. Tiene una capacidad, la Luna funciona en un plano más subconsciente, de captar lo que ocurre en la situación y acomodarse a eso. Pero al ser la Luna lo emocional y estando en una casa que es análoga a Géminis, que Géminis está regido por Mercurio, que es el planeta del intelecto, acá la Luna puede teñir un poco la intelectualidad de la persona por el factor emocional, por las fantasías. La Luna activa todo el subconsciente, ¿no? Así que puede ser que a la persona le cueste concentrarse en un tema de estudio. Va a ser una persona que puede mostrarse como inquieta, incluso inquieta físicamente en el movimiento o mentalmente, ¿no? Sí se va a sentir muy cómoda en todo lo que tenga que ver con las relaciones inmediatas, la conversación, los estudios puede que le interesen, pero quizás le cuesta profundizar o concentrarse en un tema. Y otra cosa que aporta la Luna es cambio, ¿no? La Luna, ten en cuenta que donde está nuestra carta natal nos muestra un área donde podemos ser fluctuantes, porque la Luna lo es, todas las noches está en el cielo de una forma distinta, yendo de una fase a la otra. Entonces acá una persona con Luna en casa 3 puede mostrarse fluctuante ante el ambiente, reacciona según la emoción del momento y puede darle un carácter para los demás que sea muy cambiante, ¿no? Y esto a veces incluso, hay que ver toda la carta, puede ser, síntoma de una persona en la que a veces no podemos confiar, ¿no? Porque según cómo se siente, reacciona de una manera u otra, ¿no? Entonces va a ser importante medir ese cambio, ¿no? Esas fluctuaciones, lo cual va a permitir desarrollar, si se trabaja la Luna en la casa 3, una sensibilidad afectiva, ¿no? A lo que ocurre en el ambiente, a lo que ocurre a los demás, y también ese factor va a estar en la forma en la que se comunica la persona, lo cual le va a dar nuevas formas de adaptarse. En el caso de Mercurio, en la casa 3, está en la casa análoga a su signo, ¿no? Así que es una posición fuerte de Mercurio, da un intelecto muy agudo, puede dar muchas capacidades de aprendizaje y de comunicación, buena memoria incluso, y la forma de adaptarse al entorno es en base a conocimientos, es en base a teorías. Una persona con Mercurio en casa 3 necesita, a través de un estudio, de un conocimiento práctico, clasificar las experiencias de vida, ¿no? Entonces puede ser una persona que en un nivel, esto puede funcionar de un modo superficial, ¿no? Entonces va a ser una persona que maneje conocimientos, que maneje palabras, capacidad para comunicarse, cuando Mercurio especialmente esté fluido en la carta, y puede ser como una especie de etiquetador de los demás o de los procesos, ¿no? Un intelecto muy periodístico puede dar. ¿Cómo es el intelecto periodístico? Picotea un poquito de cada tema, se interesa un poquito, investiga acá, investiga allá,
pero ¿cuál es el desafío para poder desarrollar este Mercurio en la casa 3? Que es muy ágil intelectualmente, que sabe cómo usar las palabras, sabe cómo comunicar, y los demás quizás lo vean como una persona muy sabión de muchos temas, pero cuando vamos a lo práctico, a la aplicación, a lo profundo, ahí es donde puede costarle un poco más a algunas personas con esta posición. Entonces, como desarrollo de este Mercurio para ir avanzando en otro nivel de uso de nuestra energía astrológica, va a ser importante profundizar en los estudios y tratar de ser muy objetivos acerca de la realidad, ¿no? Ese análisis, esa clasificación que nos lleve a despersonalizar nuestra forma de adaptarnos y a entender cómo es el ambiente, cómo es lo psicológico, el estudio de las personas, ¿no? Eso va a ser importante y puede dar después, en otro plano, habilidades para todos los temas con la comunicación, la enseñanza, la escritura, por ejemplo, son habilidades que favorece este Mercurio, ¿no? Donde la persona busca reflejar todo aquello que conoce y plasmarlo en la comunicación. ¿Qué pasa con Venus en la casa 3? Bueno, Venus es un planeta que tiene que ver con las relaciones, y esta casa, dijimos, tiene que ver con la relación con nuestro medio ambiente inmediato, así que son significativas las relaciones, el contacto con personas es importante para alguien con Venus en casa 3. Es el planeta que tiene que ver con lo estético. Por lo tanto, en la forma de comunicarse puede haber estética, un pensamiento refinado también. De hecho, es muy favorable para todo lo que tenga que ver con estudios artísticos o la escritura o la poesía especialmente, ¿no? La transmisión de sentimientos a través de la comunicación. Pero también Venus en un nivel más profundo se relaciona con los valores que rigen nuestra vida, ¿no? Aquello donde depositamos nuestros sentimientos y que nos llevan a la acción. Entonces, es importante para alguien con Venus en casa 3 poder ordenar, así como lo estético es el orden de las formas, ordenar internamente qué ideas valoro, qué relaciones valoro, ¿no? Para poder también profundizar y no quedar en un plano de relación puramente superficial, que esto le es favorable a Venus en la casa 3. En general son personas que tienen un fuerte magnetismo hacia los demás porque llevan armonía, llevan belleza, con su simpatía, con su búsqueda de agradar, y esto lo ponen en su comunicación, ¿no? Pero importante también para Venus en casa 3 el instruirse, no solamente en lo que le gusta, sino también en otras cosas que lo puedan ayudar a llevar valores a los demás, ¿no? Que es otro de los temas de la casa 3. ¿Qué damos, ¿no? A los demás? Hay que prestar atención con Venus en casa 3, que a veces se vuelve un poco perezoso en lo que tiene que ver con hacer esfuerzos mentales, ¿no? Venus le gusta más bien relajarse, disfrutar, pasarlo bien, y según cómo esté el resto de la carta natal o en qué signo se encuentre, puede dar a veces un poco de dificultad a la hora de hacer esfuerzos mentales, ¿no? Prolongados en el tiempo. Bien, ¿qué pasa con Marte en casa 3? Bueno, Marte es el pionero, así que acá nos lleva a iniciar actividades que tengan que ver con estudios, con la comunicación, y es un planeta que tiene que ver mucho con la acción individual. Entonces, acá, en relación a cómo se adapta al entorno un Marte en casa 3, y más bien no se adapta, quiere llevar su forma de hacer las cosas, de expresarse, de dar su opinión, de vincularse. Va a ser una persona que va a necesitar mucha independencia intelectual. Muchas de sus acciones en la vida pueden estar marcadas por esa necesidad de liberarse de lo que viene, de ese pasado, de esa tradición, ¿no? De dejar su impronta en el entorno más que ser modificado, ¿no? o influenciado por este. Por eso en el trato cotidiano con el medio ambiente, a veces un Marte en casa 3, repito todo el tiempo que esto depende de toda la carta natal, eso es muy importante en la interpretación astrológica, pero un Marte en la casa 3, al actuar de una forma tan decidida, de forma tan directa en su expresión, esto puede llevar a veces a conflictos en las relaciones con la familia, con los hermanos, con los vecinos, o por otro lado puede ser muy activo en todas estas áreas. A la hora de actuar puede tender más a pensar antes que ser tan impulsivo, eso sería favorable, va a ser muy importante el signo en el que se encuentre, y en su comunicación también le puede ser fácil el estimular a otros, ¿no? El poner en movimiento a los demás, que esto también es una cualidad marcial. ¿Qué pasa con Júpiter en casa 3? Bueno, Júpiter es expansión, así que el intelecto se ve expandido, la vida mental, la imaginación,
Puede tener muchas capacidades para la literatura y para la enseñanza, por ejemplo, porque la naturaleza de Júpiter es querer transmitir a los otros aquello que conoce, de una forma entusiasta, de una forma a veces impositiva, ¿no? Que los demás compartan esto que conozco, ¿no? De una forma muy convincente es la comunicación al modo jupiteriano, pero siempre buscando expandirse y expandir a los demás, y en temas en relación a estudios superiores, porque Mercurio es el intelecto aplicado, ¿no? Y Júpiter es el intelecto que nos conecta con dimensiones superiores de la experiencia, como puede ser, por ejemplo, la espiritualidad, la religión, la metafísica, la filosofía, o con temas sociales que nos conectan con la comunidad, la economía, la política. ¿Sí? Todo esto son temas que le pueden interesar a alguien con Júpiter en la casa 3. Es favorable para los viajes, es favorable para el cooperar, ¿no? El trabajar con otros. Tiene que tener cuidado Júpiter en casa 3, análogo al Sol, porque Júpiter es un segundo Sol en nuestro sistema solar. Tener cuidado con la excesiva necesidad de orgullo o prestigio por su conocimiento, por sus ideas, ¿no? Es importante cultivar la humildad y la compasión, que eso que sé lo doy de forma desinteresada, ¿no? O por querer también ayudar a los demás, además del beneficio que me trae. Vamos a ver Saturno. Estamos haciendo un recorrido por los 10 planetas en la casa 3 y los nodos. Saturno en la casa 3. Saturno tiene que ver con el conservar las tradiciones. Es una mentalidad práctica, una mentalidad conservadora, la de Saturno en la casa 3, donde la persona puede depender de una autoridad, de personas mayores, o el padre incluso puede ser muy influenciable, donde esto puede ser una influencia estimulante o a veces limitante, ¿no? Acordate que casa 3 nos muestra a veces nuestras limitaciones. Incluso puede haber dificultades en los estudios primarios, en las relaciones en el colegio o con los compañeros. Saturno hace que las cosas vayan más lento, así que la persona puede sentir, esto quizás no sea algo completamente así, pero la persona puede sentirse falta de capacidades intelectuales o que aprende muy lento. Y sí, a veces Saturno nos da esa sensación de dificultad para que podamos esforzarnos, porque con un Saturno en casa 3 hay una gran capacidad de concentración intelectual. Abocarse a una tarea, la reflexión, puede ser muy positivo una vez que se vence esta dificultad inicial. También puede dar una persona disciplinada y que busca disciplinar a su entorno. ¿Sí? Esto también se asocia, a veces puede expresarse de forma rígida o muy autoritaria con los demás, depende toda la carta, ¿no? Y va a ser importante con Saturno en la casa 3 con el tiempo ir desarrollando una visión más amplia de las cosas, no quedarme solo en lo que conozco y en esa parte conservadora negativa, sino abrir un poco la mente a lo que parece aparentemente irracional, ¿no? Que es la esfera donde Saturno no conoce, ¿no? Lo que se sale a veces de la lógica cotidiana que conocemos. Que esto va a tener que ver con la influencia de los planetas que siguen. El primero es Urano. Urano es transformación. Urano, en la casa donde se encuentra, nos lleva a vivir cambios radicales, cambios repentinos en nuestra vida. En la casa 3, los cambios vienen a través del entorno, ¿sí? La persona vive estos cambios en relación a... puede darse incluso en la infancia, por ejemplo, en los estudios primarios, que tenga que cambiar mucho. He visto casos, por ejemplo, cambiar mucho de colegio, adaptarse a nuevos grupos. En relación a los estudios, puede interesarse por temas poco convencionales o que su entorno se vuelva poco convencional, y todo esto lo va llevando a cambiar su forma de pensar, ¿no? Personas con Urano en casa 3 en la vida van mostrando esta necesidad de abrirse, ¿no? A nuevas ideas, donde dejan todo lo que creían y empiezan a vivir una nueva forma de conocimiento, ¿no? En relación a cómo aprenden, por ejemplo, tenemos dos formas, ¿no? En relación a lo que veníamos hablando. Una forma rebelde uraniana es el tratar de ser autodidacta, ¿no? El no querer depender de nada ni de nadie, de lo que viene de afuera. O, por otro lado, Urano es un planeta de lo colectivo, ¿no? Así que la persona también puede estar muy influenciada en otro extremo por las modas, por el pensamiento de la época, por lo político, por lo económico, y que los cambios vengan más por temas colectivos que por su destino individual.
¿Qué pasa con Neptuno en casa 3? Bueno, Neptuno es un planeta que tiene que ver con lo social, con el humanismo, lo místico. Todos esos temas gravitan en la mentalidad del individuo. Puede tener una vida intelectual muy rica porque Neptuno conecta con lo inconsciente, así que puede ser una persona de un pensamiento muy inspirado y que eso se vuelva muy constructivo en su comunicación, en su creatividad. O por otro lado, intuitivo a veces también, el interés en lo psicológico, en lo invisible, ¿no? Pero por otro lado, esto a veces puede llevar a la clásica confusión neptuniana, cuando no hay un Saturno fuerte, cuando no hay otros planetas que compensen, ¿no? Entonces todo este interés se puede volver en excesivas fantasías, ilusiones intelectuales, lo que lleva a una forma de comunicarse confusa, una vida cotidiana confusa para la persona. Positivamente, Neptuno en casa 3 es expresar sentimientos superiores, ¿no? A través de, puede ser escritos, de la comunicación o el contacto con ambientes donde todo esto se ve realzado. Bueno, por último, de los planetas Plutón. Plutón es una integración profunda con el ambiente, ¿no? Adaptarse según un principio superior. Y como es la forma típica de Plutón, esto lo hace sin tanto sentimentalismo, lo cual puede a veces hacer que la persona se muestre dura con su entorno, también impositiva en cómo es su forma de reaccionar, extremista, a veces cambios drásticos de entorno, ¿no? O sea, rupturas muy marcadas puede tener a lo largo de la vida. Y a nivel de su forma de pensar, de su forma de aprender también, Plutón siempre va a lo profundo de las experiencias, por lo tanto puede volverse una energía muy favorable para todos los procesos de investigación, de escudriñar, de indagar, ¿no? Informaciones secretas también, o investigar en la vida de los demás. Una persona con Plutón en casa 3 siempre va a andar preguntando, ¿no?, en su entorno para tener toda la información necesaria, lo cual Plutón se asocia, ¿no?, con esta sensación de poder, ¿no? Y acá sobre el entorno va a querer dar esa influencia en un sentido. O en otros niveles puede funcionar en el plano de lo colectivo, ¿no? Muy influenciado también por lo que es el pensamiento de su generación. Recordad que Plutón está muchos años en un mismo signo, así que a nivel individual no nos da una influencia tan puntual. Bueno, ¿y qué pasa con los nodos? Para terminar, si tengo el nodo norte, el nodo de asimilación, vengo a asimilar la casa 3, necesito construir mayor capacidad intelectual, capacidad de adaptarme de una forma práctica al medio ambiente, prestar atención a los problemas concretos de la vida, porque vengo de desasimilar la casa 9, que tiene que ver con los temas abstractos, los temas en relación al desarrollo de la conciencia, ¿no? Y el nodo en casa 3 me pide que me ocupe concretamente de temas muy puntuales, ¿no? Donde las teorías no bastan, tengo que bajar los pies a la tierra y aplicar los conocimientos de una forma muy concreta. ¿Y qué pasa a la inversa? Si tengo el nodo de desasimilación, el nodo sur en la casa 3, bien, traigo esta capacidad de recabar información, de indagar. Quizás a veces al tener el nodo sur necesito dejar esa falta de profundidad en los conocimientos y dar un mayor lugar a la casa 9, que después vamos a ver. Un conocimiento donde reconozco que hay una verdad que guía, hay también una fe en ese conocimiento, no solamente información toda desordenada y desperdigada donde no sé si hay una verdad, no sé en qué creo, en qué no creo, me puedo volver algo escéptico, sino que es la importancia de desarrollar un compromiso con las relaciones con el medio ambiente y con las ideas también. Bien, llegamos al final de nuestro recorrido por la casa 3, en estos significados más profundos y lo que representan todos los planetas allí. Como siempre, si te gustó el video, te invitamos a que te contactes con nosotros. Nosotros estamos aquí en Caballito, en Buenos Aires, en la Escuela Aztlán, Centro Astrológico Aztlán, donde desarrollamos actividad de cursos y talleres, consultoría astrológica, y esto también lo hacemos en forma a distancia, ¿no? Online vía Skype. Así que abajo, como siempre, te dejamos los contactos y también te invitamos a que, si te gustó el video, puedas darle me gusta, compartirlo con otros, ¿sí? Para que puedan todos también beneficiarse en conocer más acerca de las casas en la astrología. Y suscribirte al canal. Si es la primera vez que nos ves o si nos ves seguido pero no te habías suscrito aún, podés suscribirte y al hacer clic en la campanita que aparecía ahí te llegan todas las notificaciones de cuando hacemos los nuevos videos. Bueno, gracias a todos por estar allí y vamos a continuar con esta serie de las casas astrológicas, así que nos vemos dentro de muy poco en el próximo video. Chao. Guía práctica de astrología.
Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología, por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía Práctica de Astrología, de Editorial Aztlán.